¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Un gusto para nosotros saludarlos a esta hora. Una de las noticias más importantes de la semana es sin duda alguna las sanciones por parte de Estados Unidos contra Venezuela y la salida de Chevron del país. También la situación política nacional. De todo esto estaremos hablando durante el programa. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión, bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. El 26 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó una decisión que asombró a los venezolanos. Y digo asombró porque muchos esperaban que la empresa Chevron continuara operando en el país. Pues no es así y tiene un plazo hasta el 3 de abril para irse. Muchos se preguntarán, ¿cuáles son los efectos y las consecuencias? En nuestra mesa de análisis estaremos precisamente tratando este tema y el impacto que sin duda alguna va a tener en nuestra economía. Y nos acompañan expertos en la materia. Reinaldo Quintero, precisamente expresidente de la Cámara Petrolera, uno de los hombres que más sabe de petróleo en este país. Jesús Chuo Torrealba, periodista y analista político. Walter Ortiz, politólogo y analista político. Todos ellos nos van a ayudar a ver qué es lo que está ocurriendo y sobre todo en un lenguaje muy coloquial para que nuestros televidentes, los que nos sintonizan a esta hora, 9 de la mañana de hoy domingo, entiendan, comprendan qué es lo que está ocurriendo. Vamos a comenzar. Una muy mala noticia que Chevron se vaya del país, sin duda alguna. En principio, saber, Reinaldo, contigo, que eres el experto petrolero, ¿cómo va a ser el proceso? ¿Y cuál es el efecto inmediato para el gobierno nacional? ¿Cuántos millones de dólares va a dejar de percibir el Ejecutivo Nacional en sus ingresos? ¿Y cómo va a bajar la producción petrolera? Bienvenido. Gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Gracias, Margarita, por la invitación a tu programa y gracias a los distinguidos invitados por compartir este tiempo conmigo. Mira, la vida es la vida, no es binaria, siempre tiene salidas. En el negocio petrolero siempre hay riesgos y posibilidades disruptivas porque la base humana está básicamente estructurada sobre la energía y la información. Y sin energía no hay nada. Y el petróleo y los combustibles fósiles rigen el 81% de la generación de la energía que se utiliza para mantener a la raza humana. Así de sencillo. Y de ese grueso, el petróleo es el componente más importante, luego viene el gas y paradójicamente viene el carbón, que sigue siendo algo como el 20% de la fuente o de la materia prima para generar esa energía. Eso te implica que detrás de esa estructura operativa del hecho social en la vida humana, el petróleo tiene, por supuesto, un componente muy importante. Y si vamos al caso de lo que nos está ocurriendo, Trump es una persona bastante disruptiva, es impredecible, uno no sabe exactamente qué es lo que él está pensando, sí sabe lo que uno piensa, más o menos lo puede proyectar, pero yo lo veo como una vuelta en U a lo que está ocurriendo, porque nosotros íbamos desarrollando una relación entre las dos naciones donde nos estábamos entendiendo con nuestras diferencias
y con todos los temas políticos que tenemos que resolver. Con la venida de Richard Grenell a Venezuela, que vino a Venezuela, que iba a haber un entendimiento. Y planteó un entendimiento y se plantearon negociaciones, repatriaciones de personas, seguir funcionando operativamente con el tema petrolero, porque los países lo que tienen son intereses, y el impacto son 242.000 barriles. No que se pierden, sino que tienen que reestructurarse o pasar de mano. Entonces, son 4 empresas mixtas y de un plumazo, Trump, además lo decretó por este medio X, y luego vino la licencia 41A. Hay que entender que las licencias o se revocan, o se sustituyen, o se suplantan por otras. Entonces, se suspenden, perdón. Entonces, en este caso se sustituyó por la 41A, que te limita 3 cosas. Una, no puedes pagar regalías y dividendos. 2, no puedes comercializar el crudo. 3, no puedes hacer ninguna transacción con el Estado venezolano. Y hay otra que quedó igual, que es que no puedes trabajar con la Federación Rusa. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. A mí me llama particularmente la segunda, porque que tú hagas... A pesar, y disculpa que te interrumpa, que este viernes los presidentes Maduro y Putin tuvieron una conferencia vía Zoom y acordaron fortalecer el acuerdo energético. Es que eso no tiene una cosa que ver con la otra. No, todo eso tiene que ver porque nosotros estamos dentro de un contexto geopolítico donde Venezuela tiene el 19% de las reservas petroleras, que es la más grande del planeta, donde tenemos la 4ª o la 5ª reserva que está en proceso de recertificación de gas. Entonces Venezuela es un centro energético. Y Estados Unidos es el principal consumidor, y el otro es China, y hay una civilización que necesita esa energía, y esa energía está aquí. Por lo tanto, nosotros tenemos un impacto sobre la matriz energética. No es cierto que porque estemos en 1 millón de barriles no tenemos una importancia, porque Estados Unidos consume el 20% del petróleo que se produce en el planeta. Ellos consumen casi 20 millones de barriles al día y tienen 14 años de reserva al ritmo que tienen. China tiene 5 años de reserva. Por ejemplo, Malasia, Indonesia, que es un país muy grande, tiene 3 años de reserva. Nosotros tenemos muchos años y no hay forma de que los venezolanos utilicemos esa energía que está debajo del subsuelo, que es una fertilidad natural de la tierra. Entonces, ¿cuál es el impacto? Que estamos sentados en algo que se necesita y que tenemos que, nosotros ya aprendimos, porque nosotros pasamos 2019, 2020, que fue la pandemia, y pasamos esos 2 eventos siendo sometidos a restricciones económicas que van contra nuestros derechos económicos, que son las medidas coercitivas unilaterales. Bueno, y hay que reestructurar, hay que hacer los ajustes. Ahora, hablando de ajustes, precisamente, Jesús, ¿habrá que ajustar los presupuestos en salud, en educación, en salario? Mira, yo creo, en primer lugar, bueno, agradezco tanto la explicación de Reinaldo, porque nos coloca en un marco de certezas tan importante en un país donde, bueno, prácticamente 9 de cada 10 dólares que entran a nuestra economía entran por la vía del petróleo. Entonces, esas cosas hay que decirlas con ese nivel de claridad. Hay que decirle al país que Chevron es socio minoritario en 4 empresas: Petroboscan, Petropiar, Petroindependencia y Petroindependiente, ¿verdad? Está imposibilitada de operar, pero sigue siendo socio minoritario. ¿Ok? O sea, no se trata de una retirada abrupta en 30 días, porque en 30 días tú no desmontas ni una lunchería y un abasto, ¿no? Mucho menos una empresa tan compleja, tan complicada como la petrolera. Eso es importante decirlo. El impacto, bueno, también nos lo adelantaba Reinaldo. Tenemos la OPEP acaba de certificar hace unos 10 días que por fin Venezuela llegó un poquito más de la cota de del 1.000.000 de barriles diarios. De ese 1.000.000 de barriles diarios, casi una cuarta parte, 242.000, 250.000, los producía estas 4 empresas operadoras donde Chevron es socio minoritario. Eso significaba más o menos entre 420 y 425 millones de dólares al mes.
lo cual implica al año aproximadamente 5.000 millones de dólares. Ese es el tamaño del impacto, 5.000 millones de dólares. Ahora, que nadie se imagine que es que eso va a desaparecer abruptamente. Es decir, que tú estabas ganando $100 y pasaste a ganar 75 de un solo golpe. No es exactamente así. En realidad, incluso si no se reanuda la luna de miel, si esta nueva situación con el tema de los deportados no tiene su correlato a nivel petrolero, incluso si esto quedara así, lo más probable es que otras empresas ocupen ese espacio. Lo que sí va a ocurrir, el impacto que sí va a generar, es que la ausencia de Chevron es que esos 242.000, 250.000 barriles no van a ir al mercado norteamericano, que lo pagaba cash. ¿Ok? Que lo pagaba cash y que lo pagaba sin descuento. Esto tendría que ir a mercados opacos, a mercados distintos, a mercados distantes, donde generalmente es posible venderlos por la condición de sancionado, que me corrija el doctor Reinaldo si me equivoco, con un descuento importante de 20, 30 y hasta 40%. Eso va a significar entonces un impacto sobre nuestra economía. Un detalle que quiero destacar ante la atención de los televidentes, porque es que a veces, como usted bien decía, la realidad no es binaria, o sea, no se trata de que una neurona está aquí, otra neurona está acá y no se pueden conectar. Señores, entendamos, sanciones hemos tenido en otros momentos. Lo que nunca habíamos tenido en un mismo escenario era sanciones por un lado, y por otro lado, cese de la ayuda humanitaria. Recuerden ustedes que otra de las políticas del señor Trump fue cesar de manera abrupta todos los programas en el planeta en materia de ayuda humanitaria. Entonces, la suma de sanciones más cese de la ayuda humanitaria es extremadamente delicado. Yo creo que los venezolanos, la nación venezolana, la sociedad venezolana tiene que hacer un análisis de esto al margen de la propaganda. La propaganda oficialista empieza entonces a utilizar el tema de las sanciones para decir toda la ineficiencia es culpa de las sanciones, todos los errores son culpa de las sanciones, todas las penurias son culpa de las sanciones, y eso es mentira. Hay cierta propaganda opositora que por el contrario dice, no, mira, la sanción no va a tener ningún efecto, el único perjudicado va a ser Maduro. Eso también es mentira. Esta es una realidad que afecta a la sociedad, a la nación venezolana, y como nación hay que articular una respuesta. Tenemos que hacer una pausa. En la próxima parte le corresponde a Walter hablar y dar su parecer. Y vamos a dejar una pregunta en el aire. ¿Cómo va a comercializar ahora Venezuela su petróleo? ¿Cómo va a salir a los mercados internacionales? Ustedes quédense allí en minutos. Regresamos con Abriendo Puertas en nuestra mesa de análisis. Ya venimos. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Esto es Abriendo Puertas y en nuestra mesa de análisis estamos conversando sobre el impacto de las sanciones, la salida de Chevron del país y cómo afecta a la población venezolana, a ese venezolano de a pie, a ese que tiene que ir a hacer mercado, la ama de casa, los hombres también hacen mercado ahora, al que tiene que pagar transporte, tiene que pagar salud y otros artículos necesarios para la vida diaria. Habíamos dado una pregunta en el aire con Walter Ortiz y es como ahora, ¿cómo va a ser Venezuela? Tiene que ir a los mercados internacionales, al mercado negro, ¿cómo es ese proceso? Bueno, mira, evidentemente, bueno, primero agradecerte, Margarita, un placer estar aquí con estos expertos y con toda la gente que nos ve. Mira, en realidad, evidentemente, cuando tú rompes de manera disruptiva con esta licencia revocatoria, evidentemente el Estado venezolano, a través de sus empresas, el Ministerio de Hidrocarburos, tendrá que buscar mecanismos que evidentemente van a implicar, como decía Chugo recientemente, un descuento importante en lo que puede percibir Venezuela. Habrá que ver, digamos, cómo
Trump vino anunciando esto desde su campaña, porque digamos, si uno le hace seguimiento a toda la campaña de Donald Trump, incluso sus primeras aseveraciones, una vez llega a la Casa Blanca, él vino diciendo básicamente que, bueno, yo no necesito el petróleo de Venezuela, nosotros en cualquier Yo momento tengo podemos suficientes recursos revocar la licencia, tengo energéticos. suficientes recursos, ellos tienen la política del llamado Drill Baby Drill, que es parte de este proyecto 2025 que están tratando de desarrollar, y evidentemente ahí va Groenlandia, ahí va el tema de Canadá, ahí va el tema del Golfo de América, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, uno tiende a pensar que hay algún tipo de planes en función de tratar de atenuar el impacto de este golpe. Entonces, evidentemente, ahí surge el mercado asiático, ahí está el tema de la India, que está en un proceso de crecimiento importante. De hecho, ya está visto por algunos geopolíticos como la cuarta gran potencia mundial, junto con Rusia, China y los Estados Unidos. Evidentemente, bueno, tendremos que revisar, y eso es parte del proceso que se tiene que dar, cómo va a quedar el proceso de acuerdos que existían con las empresas petroleras de Europa, porque aparte del impacto que esto va a tener, y este es el llamado de atención que hago con respecto a este tema, digamos, no sabemos si esto podría ser el punto de partida, digamos, el gobierno del Estado venezolano, el presidente Maduro, a través de los mecanismos de relaciones que tienen con otros estados, al margen de Estados Unidos y Europa, tal vez tú podrías atenuar el golpe del impacto. Pero lo que nosotros no sabemos es si esta licencia revocatoria de Chevron forma parte realmente de un proceso de renegociación, que es parte de la lógica de la diplomacia por la fuerza de Donald Trump, o si por lo contrario, por vía contraria, estamos hablando del punto de partida para la reinserción de una política de máxima presión, que va mucho más allá de solamente el sector petrolero, y que ya Venezuela tuvo un proceso bien fuerte de consecuencias, sobre todo en los hitos del año 2017 y 2019, y que fueron bastante documentados por una oficina de investigación legislativa del Congreso de Estados Unidos, y también en su momento por la relatora de Naciones Unidas, Alena Douhan, que en 2021 vino para Venezuela y sustanció todas las consecuencias que eso había tenido. Entonces, digamos, evidentemente las alternativas hay, uno tiende a pensar que hay algunos planes para atenuar este impacto, mientras vemos de qué estamos hablando, sobre todo teniendo el día límite el 3 de abril, pero la realidad es que posiblemente esos mercados en principio no van a ser, digamos, tan cash como lo era en el caso de los pagos que Chevron hacía hacia Venezuela. Entonces va a ser un proceso que, como todo golpe, tú lo asimilas, poco a poco te vas recuperando de eso, mientras vemos cómo viene la letra de la relación entre Venezuela y Estados Unidos en lo adelante. Bueno, Chu, pareciera que el gobierno está acostumbrado y anuncia un plan de independencia absoluta para defenderse de las sanciones. Hay que tener cuidado, yo insisto, hay que tener cuidado con la retórica, porque muchas veces la retórica de los actores políticos tienen una relación estrecha, es con sus objetivos políticos y no con la realidad del país. Creo que es muy útil el planteamiento que hace Walter. Déjame traducirlo al lenguaje del barrio. Esto puede ser o un aguaje de Trump, ¿no? Un aguaje, ¿no? Es decir, amenazo, muestro los dientes, etcétera, etcétera, mientras se produce una renegociación, ¿no? Un poco para quitarle a toda relación con Venezuela lo que recuerde la existencia de acuerdos previos con Biden, ¿no? Y ahora todo soy yo, etcétera. Bueno, eso es posible. De hecho, creo que el reciente anuncio de hace horas del reinicio de los vuelos con compatriotas deportados pareciera ser un indicador de que en efecto debe andar en marcha algún tipo de proceso de renegociación. Pero también pudiera ser, tiene razón Walter, estamos en presencia de un populismo irresponsable, solo que se da en el primer mundo, ¿no? Eso lo hace incluso más peligroso, así que pudiera ser cualquier otra cosa. Y en todo caso, lo pertinente es que hayan decisiones a nivel del país para defendernos como país. Y digo, como país, por eso alerto, hay discursos oficiales que son de muy corto vuelo. Entonces resulta que vamos a hacer el plan independencia, no sé qué cosa. Hermano, hay que poner orden en la casa.
hay que poner orden en la casa, hay que tratar mejor la industria. Usted se pone a ver, mire, no me crea, ponga en cualquier buscador en internet, protestas trabajadores petroleros, y le van a salir como 5 o 6 páginas acerca de lo maltratados que están los trabajadores petroleros en nuestro país, los profesionales petroleros. Voy a poner un ejemplo. Hablaba Walter de los mercados opacos, de los mercados negros. Es cierto. Ahora, lo más oscuro de esos mercados no son los mercados en sí mismos, sino la manera como son abordados. ¿O es que vamos a olvidar lo que acaba de ocurrir con el caso del expresidente y exministro Tarek El Al-Saimi? Según el gobierno, si lo que dice el gobierno es verdad, al amparo de la opacidad general se produjeron unos negociados absolutamente extraños y lesivos al país. Es decir, no solamente le estaban mintiendo al imperio u ocultando la información al imperio por las sanciones, le estaban ocultando información al mismo gobierno nacional. Entonces, repito, no se trata simplemente de tomar medidas defensivas como gobierno, hay que tomar medidas como nación, como sociedad, y en ese sentido también es legítimo el reclamo similar a algunos voceros de oposición. Quien diga ahorita que esto no le impacta a nadie, sino solamente a la cúpula, miente, miente. ¿Cuándo ha visto usted al señor Maduro Moro empujando la camionetota junto con los escoltas porque se quedó sin gasolina? Nunca, ¿verdad? Pero nosotros sí nos acordamos de tanto y tanto venezolano que en el año 17, en el año 18 pasó por una situación similar. La cúpula tiene cómo protegerse de los efectos perversos de esta situación. El ciudadano de a pie, no. Entonces, Reinaldo, es demasiado importante. ¿cómo quedan las otras empresas petroleras que están operando en el país? Mira. Porque se ha dicho que también piensan irse. Sí, en ese caso ellos tienen como un waiver, ¿no? Como una autorización no a través de una licencia que le permite operar porque no son nacionales norteamericanos, a diferencia de las 4 que tuvieron la licencia 8, creo que quedó por la 8R, o sea, fueron 18 veces sustituidas por, no sé si vamos a necesitar un alfabeto, qué alfabeto vamos a necesitar, pero y espero que el Ejecutivo Nacional siga avanzando y que ojalá terminemos de eliminar las medidas coercitivas unilaterales y también lo que tú dices, las autosanciones. Son cosas que hemos hecho nosotros mismos. Mira, esas empresas están a la espera, porque la misma Chevron está a la espera. Aquí, dentro de nuestro ambiente, hay mucho plomo. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar bajo condiciones muy difíciles y el petróleo es cualquier cosa. Técnicamente la tenemos resuelto, pero siempre yo digo, es 10% petróleo y 90% política, y en este caso geopolítica. Entonces, estamos como a la espera. Para mí es un escenario de negociación. De una negociación, como siempre, que tiene 2 elementos que lo hacen complicado. Una que es de naturaleza soberana, porque está dentro de una geografía y pertenece a una nación, y otra que es hostil, porque es de uso global. Entonces el petróleo es de naturaleza soberana y hostil, las negociaciones. Es lo que estamos viviendo. Si me permite, Margarita. Antes que tenemos que hacer una pausa. Perfecto. No, para dejarle después de la pausa. Tú habías hablado acerca del tema de las reservas. Me parece que sería muy útil para la audiencia que hablaras de eso, porque si bien es cierto lo que dijo el señor Trump, de que ellos producen 13 millones de barriles, y es verdad, la producción de Estados Unidos es superior a la de Arabia Saudita, también es verdad que a ese ritmo las reservas se le acaban en 7 años. Es así. ¿No? Entonces, hay verdades que no lo son tanto. Es verdad. Vamos a la pausa. Esta es nuestra mesa de análisis, precisamente conversando sobre las sanciones, la salida de la empresa Chevron del país y cómo afecta a los venezolanos. Pero ustedes quédense allí porque en instantes volvemos con Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas en nuestra mesa de análisis con expertos en la materia hablando sobre este tema
que fue noticia esta semana, la semana pasada, y que está afectando a todos los venezolanos. Había quedado una pregunta en el aire y es cómo afecta a Estados Unidos toda esta situación y las reservas de Estados Unidos. Mira, lo que acaba de ocurrir es también lesivo, es lesiva, una medida lesiva para el pueblo norteamericano. Porque Trump actúa como comprador gringo que cuando va a buscar un inmueble o un bien mueble te dice que no lo necesita, que está deteriorado y dice que no, él tiene bastante de eso. Para comprarlo barato. Para comprarlo barato. Entonces, lo que tú mencionaste sobre el fracking, que es drill, baby drill, el petróleo que sale del fracking es un petróleo liviano, muy liviano, de verdad es muy liviano. Y no pasa por ninguna de las refinerías, necesita mezclarse. Entonces, hay dos cosas. Físicamente, las reservas de ellos, al ritmo de consumo, da para 6 años. 6 años no tiene más energía. ¿Cómo hacemos? Aquí está el 20% de la reserva del planeta. 303 billones de barriles. Aquí petróleo para rato. Y gas. Luego está el tema de que ellos importan 6 millones o 7 millones de barriles porque producen 13 para poder cubrir los 20. Entonces tiene dos temas. Uno, que necesitas mezclarlo y dos, que necesitas cantidades. Claro. Entonces no hay tal independencia. No es que yo no te haga falta. Bueno, tampoco, yo puedo decir que tú tampoco me hace falta, claro, porque nosotros le podemos vender a otros mercados. Sí, es más lejos, más descuentos, más negociaciones, quién sabe qué riesgo corremos, las distancias, etcétera. Pero en el fondo les hace falta. Y dentro de esos 6 millones que le hacen falta, la presencia del crudo venezolano es muy importante porque allá hay instaladas refinerías que están diseñadas para procesar exactamente crudo venezolano. Cuando le metieron crudo mexicano, varias se dañaron. Es así. Tenemos un sonido del economista Asdrúbal Oliveros. Vamos a verlo y después lo comentamos. Ahora pasan a ser operados directamente por PDVSA, quien no va a poder vender este crudo en Estados Unidos ni eventualmente en Europa, lo va a tener que colocar principalmente en Asia. Al vender el crudo en Asia es más complicado, es más lejos, no lo puede cobrar sino en efectivo o a través de criptoactivos o criptomonedas, con lo cual tú vas a vender el petróleo con un descuento. Estamos estimando que Venezuela pierda alrededor de 3.100 millones de dólares en términos netos por estas medidas que, como dije antes, tienen un impacto directo en los estimados de inflación, de devaluación y por lo tanto también en la dinámica operativa de crecimiento y de gestión de las empresas. Pero sí te diría que efectivamente la economía se va a resentir, no tanto este año, estos efectos no son del todo inmediatos, son más de mediano y largo plazo. Te diría que más hacia el próximo año que probablemente vamos a ver un efecto de contracción. En el día a día de la gente, ¿cómo esto se percibe? Bueno, menos empleo de calidad, menos competencia, más aumento en costo de vida, que al final repercute pues en la calidad de vida de las personas. Walter, tienes la palabra. Mira, bueno, en realidad lo que dice el economista Asdrúbal Oliveros tiene mucha razón y mucha certeza en muchos de sus elementos y también se han planteado aquí en esta mesa. Yo lo que creo es que evidentemente el elemento geopolítico juega mucho aquí, porque cuando Reinaldo nos habla, nos deja claramente desde el punto de vista técnico y petrolero que aquellos que dicen, bueno, yo puedo prescindir de la reserva petrolera de Venezuela, básicamente es como una maniobra, quién sabe para qué ulteriormente, porque, a ver, finalmente nosotros como país hemos tenido que sortear un conjunto de medidas coercitivas unilaterales, yo te comentaba los diversos informes, en realidad todos los agentes económicos, sociales, más allá del debate político, básicamente todos están consensuados, yo creo que no solo en preocuparse por sus efectos, sino también en rechazar este proceso. Yo creo que son muy pocos los que realmente, racionalmente pueden alegrarse de los impactos negativos que pueda tener esto para Venezuela, y eso lo plantea ahí Asdrúbal. Ahora, yo lo que creo, y yo siempre he manejado, recientemente me entrevistaban y hablaba de 3 escenarios desde el punto de vista geopolítico, porque estamos en un momento de reorden mundial. Y en ese momento de reorden mundial, en donde el petróleo sigue marcando la pauta como elemento energético dinamizador,
evidentemente hay un movimiento de placas tectónicas entre los tres grandes fuerzas de poder mundial, que son Rusia, China y Estados Unidos. Y evidentemente en ese proceso nosotros no sabemos si vamos a un proceso de renegociación con Trump. Parecía al principio que íbamos en ese entorno, en función, vino Grenell para acá, se dieron algunos primeros gestos, el presidente Nicolás Maduro hizo algunas aseveraciones al respecto sobre algunos primeros acuerdos. Evidentemente sabemos bien que ha habido una relación muy conflictiva entre Estados Unidos, entre los gobiernos, las diversas administraciones de Estados Unidos y Venezuela. Eso es una cosa que es para un programa completo. Pero lo cierto es que no sabemos si ese es el escenario. Pareciera que con el reinicio de las repatriaciones, con el dispositivo del Plan Vuelta a la Patria, pareciera, y con lo que dijo Grenell, con el comunicado que sacó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pareciera que podría irse a un escenario de renegociación. Pero nosotros, repito, no podemos descartar desde el punto de vista político que haya un puntapié, que esto sea un puntapié de un posible proceso de reinserción de la política de máxima presión hacia Venezuela. ¿Tendente a qué? Bueno, tendente fundamentalmente a tratar de generar un cambio de régimen político, que es básicamente lo que los tanques de pensamiento, los operadores políticos de Estados Unidos han planteado para Venezuela desde el año 2013 en adelante, fundamentalmente a partir del fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Entonces, evidentemente, podríamos ir hasta un escenario más extremo, que es un escenario en el cual, en un proceso de reacomodo geopolítico, se llegue la construcción de la llamada amenaza creíble. Algunos geopolíticos hablan de la llamada teoría del loco cuando hablan de las acciones de ese Trump ir y venir, y esa amenaza creíble básicamente es buscar algún proceso que tienda a alguna agresión militar en contra de Venezuela. Eso yo lo veo un poco más extremo desde el punto de vista político, pero lamentablemente ningún escenario de esos es descartable, ni desde el punto de vista regional, ni desde el punto de vista del contexto global que tenemos. Bueno, ya vimos los efectos para Estados Unidos, para Venezuela, el impacto, las consecuencias, pero el pueblo, lo que va a pasar el pueblo con esta medida de Donald Trump. Y rápidamente les voy a mencionar algunos ítems para que todos conversemos aquí, incluso entre nosotros. Se los voy a nombrar rapidito porque el tiempo apremia. Inflación, el flujo de dólares, devaluación, despidos, congelación de puestos de trabajo, menor poder adquisitivo, bajan las inversiones. Y este año está previsto, porque ya vamos a tener el 1 de mayo un ajuste salarial y de las pensiones. Entonces, ¿qué me dicen en relación a esto que está en la mesa? Y si se quiere, uno de los puntos más importantes. Al venezolano, ¿cómo me afecta? Sí. Yo creo que el primer impacto va a ser cambiario, inevitablemente. Si tú sacas la cuenta del conjunto de recursos que ingresaban a la economía nacional a través de las operadoras en las cuales Chevron es socio minoritario, te da al año aproximadamente 5.000 millones de dólares, que es más o menos la misma cifra que el Banco Central inyectaba para justamente mantener artificialmente estable la tasa cambiaria. Es decir, esto va a tener un impacto rápido en el tema de la paridad cambiaria y en el tema del costo de las importaciones. Yo invitaría a cada quien que vaya a hacer mercado, ¿no?, que tenga la suerte de hacer mercado todavía, y revise, ¿no?, cada cosa que compra y se dé cuenta que lo que está comprando es un producto turco, es un producto iraní, es un producto brasileño, es un producto norteamericano. Bueno, esas importaciones, si el dólar es barato, la importación es, ese producto importado es más económico. Si el dólar se dispara, ese producto se va a disparar también. Entonces, esto va a traer un conjunto de consecuencias severas que las va a ver cada quien en su bolsillo, en su mesa, en su despensa, en su nevera. Ahora, eso precisamente es lo que determina el que haya un cambio de actitud por parte de los actores, los que son poder y los que quieren serlo. Los que son poder, repito, aquí hay un conjunto de medidas que tienen que ver con la optimización de nuestra capacidad de respuesta como industria. Una cosa es que tú saques entonces
O sea, esto no es marketing, esto no es puro mercadeo, no es que el gobierno diga, tengo una nueva gran misión, la gran misión potencia petrolera. No, chicos, el tema es ver cuál es el tratamiento que le has dado a los trabajadores, a los profesionales, a los cuadros de la industria y optimizar eso. El tema de la oposición, que nos sigan discutiendo sobre si hay o no hay impacto en la población. No, que hagan lo que tiene que hacer una oposición, que es ponerse a defender al pueblo de ese impacto. Hacer una contraloría social incluso agresiva sobre los costos de otras cosas que hace el gobierno, decirle, ok, si por efecto de las sanciones tú estás restringiendo tales y cuales servicios del pueblo, entonces no puede haber plata para comprar camionetotas importadas, no puede haber plata para tales y cuales cosas. Ese tipo de cosas, que es lo que tiene que hacer una oposición, precisamente defendiendo al pueblo y su realidad. Yo creo que entramos en una zona complicada, estoy de acuerdo con Walter, estamos en presencia no simplemente de un cambio de estilo de gobierno, estamos en presencia de un nuevo reparto del mundo y, bueno, si el señor Trump fue capaz de decir que le preparen planes militares para el manejo de un canal, que a fin de cuentas eso es un canal, imagínate tú lo que pudiera ocurrir con un país que tiene el 20% de las reservas de petróleo del planeta. Reinaldo, te voy a dejar una pregunta en el aire, en la próxima parte tú puedes hablar sobre esto que hemos hablado, cómo afecta al venezolano de a pie, pero también algunos analistas han manifestado que la respuesta del gobierno, del presidente Maduro, de Diosdado Cabello, de Jorge Rodríguez, a esta decisión de Trump fue un poco tímida. ¿Tú crees que hay conversaciones entre los dos gobiernos para solventar este conflicto? No me respondas, en la próxima parte. Tenemos que hacer una pausa, esto es Abriendo Puertas con analistas expertos y estamos conversando sobre las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Ya venimos en instantes. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Abriendo Puertas, precisamente analizando el tema de las sanciones contra Venezuela por parte de Estados Unidos y la salida de territorio nacional de Chevron. Tenemos un sonido del presidente Nicolás Maduro, una reacción a la decisión de Trump. Vamos a verlo y después lo comentamos. Tomó unas decisiones y se dieron un tiro en el pie ellos mismos porque sancionaron a una empresa estadounidense, Chevron, que tiene 100 años aquí trabajando. Si fuera por nosotros, es más, lo digo más claro, si fuera por mí como presidente, si fuera por el alto mando político militar de la Revolución Bolivariana, si fuera por nuestro pueblo, esa empresa Chevron se queda trabajando en Venezuela 100 años más. Reinaldo, pareciera que sí hay conversaciones entre los dos gobiernos y Chevron podría quedarse 100 años más. Mira, Chevron tiene 102 años operando en Venezuela. Wow. Y del Sumaque, del reventón del Sumaque, ha pasado 112 años. Y de la primera vez que nosotros explotamos petróleo, 146, con Petrólea del Táchira. Entonces, yo sí creo que hay conversaciones, porque tú no puedes levantar a una empresa después de 102 años, y creo que nadie, por más de que Trump vocifere, diga, puede sancionar a su propio país, a su propia población, sacando de una reserva tan importante, de una reserva tan grande como las 4 empresas mixtas sobre las cuales operaba Chevron como un socio B minoritario. Eso hay que aclararlo muy bien, como Chugo lo aclaró, con unas reservas que son más que lo que suma Brasil, Colombia, México y hasta inclusive del petróleo que nos están quitando en Guyana. Esas 4 operadoras tienen más reservas. Esas son las 4, nada más que ellas 4. No estamos hablando de que nosotros somos la reserva más grande del planeta, de que esas 4 asociaciones tienen más reservas que todos esos países juntos. Entonces, ¿cómo tú vas a sacar a una operadora tan importante que para nosotros
fue un buen socio porque además trajo transparencia, trajo una transparencia operativa que te hace que bajo una delegación correcta, y aquí tengo que decir algo también a favor de un modelo que fue muy criticado en su momento, el modelo funciona, el modelo fue impuesto por el presidente durante la presidencia del presidente Chávez, y funciona o no funciona, sí funciona. Entonces no todo era como se decía, en este momento está funcionando y lo necesitamos. Yo creo que hay negociaciones que se están llevando a cabo. Yo creo que dentro de todas las complicaciones y de la política disruptiva y de vociferar de alguna forma del presidente Trump, hay aplomo. Yo sí creo, y además tengo que reconocerlo. Hay aplomo por parte del gobierno del Ejecutivo venezolano, Nacional. Del Ejecutivo Nacional. Y tengo que decirlo, nosotros estamos también en conversaciones como actores internos donde no podemos nosotros justificar que como venezolanos por más de 100 y tantos años no seamos capaces de operar la empresa petrolera nacional. Eso también ha sido un estatismo que no es de ahora. Eso hay que tratarlo, Chugo y Walter. Eso es un modelo que te ha limitado el crecimiento de la empresa privada y que de alguna, inclusive no privada, sino de capitales abiertos, porque Chevron no es una empresa privada, Chevron es una empresa pública de capital abierto. Cualquiera puede comprar una acción. Nosotros tenemos que regenerar los conceptos económicos, abrir la bolsa de valores, crear participaciones ciudadanas diferentes, que permitan trabajar, porque si hay algo que sí tenemos los venezolanos es que sabemos de petróleo. Así es. Y el hecho social venezolano está impregnado de petróleo, entonces tampoco se justifica que dependamos tanto. Por eso yo en cierta forma lo veo como un desafío y también, como tú dices, Chugo, una responsabilidad de hacer más, generar más beneficios, repatriar a la gente no porque se monte en un avión, sino porque creamos condiciones laborales correctas, hacer del país un sitio fértil para que la juventud crea y siga trabajando, porque aquí hay muchos recursos para hacerlo y hay mucho conocimiento. Hay mucha gente que me llama a mí a diario que me dice que quiere trabajar en Venezuela, que quiere regresar. Entonces, eso es un tema del valor del trabajo. Pero se están yendo también venezolanos, se están Pero es yendo que, por de ahí la lo situación presidente- económica y por la Precisamente, situación política. Ahora le tengo que dar la palabra a Walter porque está ahí calladito. Sí. ¿Tú sí crees que hay negociaciones en este momento entre los dos gobiernos y que va a haber un entendimiento y que pronto se toma la decisión, se echa para atrás y se le dice a Chevron, bueno, mira, no te vayas, quédate allí o regresa? Bueno, mira, yo quería puntualizar algo en función de lo que Reinaldo comentaba, y es el hecho de que a pesar de lo disruptiva de la decisión de la revocatoria de la licencia de Chevron por parte del gobierno de Donald Trump, digamos, los actores fundamentales se han manejado con mucha cautela en el discurso. Eso nos deja ver que hay un proceso de conversaciones que, dicho sea de paso, fíjense, a pesar de todo lo que ha sucedido en estas últimas 2 semanas, nadie ha dicho que esa conversación, que incluso vino el enviado especial de Donald Trump para Venezuela, Richard Grenell, para acá, se ha cerrado. O sea, nadie oficialmente dijo, no, mira, se cierra la conversación a la posibilidad de acercamiento. De hecho, él dijo que regresaría. Exactamente. Tiene que volver porque todavía hay unos norteamericanos No, detenidos. incluso hubo todo un rumor que se generó justo en el momento en el que Trump decidió de la posibilidad de que Grenell en esa semana vendría a Caracas. Bueno, no sucedió, posiblemente esto alteró esa situación. Pero en todo caso, uno tiende a pensar de que si los canales de conversación no se han cerrado, evidentemente es que hay una posibilidad de conversación, de negociación, un poco tratando de asumir, y yo creo que la responsabilidad, ciertamente, independientemente de la tirantez propia de la política, la responsabilidad de los actores, digamos, del gobierno del presidente Maduro y del gobierno del presidente Trump, en cuanto a respetar la narrativa con respecto a estas conversaciones, ha sido importante. Ahora tenemos un hito concreto que es el hito del 3 de abril. De aquí al 3 de abril, fíjense, ya tuvimos la primera noticia, que es la primera noticia de la relación entre Venezuela y Estados Unidos, que es el reinicio de los vuelos de repatriación. Probablemente Eso es una vamos buena a tener, noticia. eso es una buena noticia porque significa que los canales de conversación se Están mantienen abiertos. y que nosotros no podemos descartar que dentro de ese proceso
digamos, no solo está el tema de las repatriaciones, el presidente Maduro ofreció una agenda cero. No sabemos si la respuesta de Trump tenga que ver, bueno, tu agenda cero yo la respondo, yo no quiero los mismos tratos que teníamos con Biden, vamos hacia otros tratos, ¿ok? Y digamos, eso nos puede abrir la posibilidad en un escenario técnico concreto, que es el hecho de que Chevron no puede cesar operaciones en 30 días, o sea, en lo concreto, en lo material, eso es imposible. Probablemente se genere un periodo de extensión de eso. Pero, digamos, yo siempre he dicho, esto hay que evaluarlo día a día, porque día a día nos vamos enterando de noticias al respecto. Chubo, cierras tú porque el tiempo ya se nos acabó. Bueno, yo creo que en efecto sí pareciera haber un proceso de negociación, todo lo discreto que debe serlo, lo celebro si es así. Yo creo que en efecto el gobierno ha cambiado su tono altisonante y retrechero, me parece positivo. El gobierno de Maduro pasó del gringos go home al gringos mi amor, y si eso es bueno para los intereses del país, me parece estupendo. Ahora yo sencillamente cierro con 3 precisiones. Las sanciones son producto de un conjunto de irresponsabilidades que aquí se han producido. En segundo lugar, las sanciones no son el origen de la crisis, la han agravado de manera considerable. Tercero, todos los venezolanos tenemos que trabajar, de oposición, de gobierno, de lo que sea, tenemos que trabajar en función de la superación de esta situación para llegar a eso que decía Reinaldo, que los venezolanos quieran venir a Venezuela no porque han sido deportados, sino porque en nuestro país hay las condiciones políticas, económicas y sociales para un regreso feliz. Y todos rechazamos las sanciones. Absoluto. Bueno, muchísimas gracias a Walter Ortiz, politólogo, analista político, a Jesús Chubo Torrealba, periodista, analista político, y a Reinaldo Quintero, experto, pero súper experto petrolero. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen ahora. Cambiamos de horario cada domingo a las 9 de la mañana, desde la tranquilidad de sus hogares, con su cafecito, y no se pueden perder Abriendo Puertas. Los esperamos domingos a las 9 de la mañana, por aquí por Venevisión. Abriendo Puertas.